Y pasó algo muy interesante cuando hablas del cuadro. Yo quiero que me cuentes un poco donde tú haces ese símil entre los niños de Palestina que lógicamente nos duelen, pero cómo el gobierno es indiferente cuando se mueren los niños en La Guajira. ¿Cómo fue esa experiencia? Entonces, cuando yo veo que él en un Consejo de Ministros muestra con gran orgullo el cuadro del niño de Palestina para recordar esa realidad que están viviendo y que lamentamos todos, pues también dije, tengo que regalarle un cuadro para que cuando lo vea se dé cuenta, cuando vea la mirada de ese niño de La Guajira que se quedó esperando, que le llevan el agua potable, recuerde que su gobierno realmente traicionó esa confianza y que se robó los recursos sagrados que iban a mejorar y dignificar la vida de los niños de La Guajira. Representante, ¿qué se viene para ti en el futuro? Te hemos visto recorriendo el país. ¿A qué se debe eso? Quiero decirles que paso de ser la voz de mi departamento Arauca, al que amo con todo mi corazón, y quiero ser la voz en el Senado de la República de todos los colombianos. Un valor que nunca negocies. La verdad, Un plato típico en Arauca que tú digas infaltable. la mamona, Nicolás, infaltable. Una frase que te inspire. Dios repele a aquellas almas que están destinadas para la batalla. Creo que no podemos conformarnos y no podemos bajar los brazos. Hoy sí estamos destinados a trabajar y construir, no podemos desconocer ese llamado. Nicolás, muchas gracias, de verdad que eres muy generoso con todo tu equipo, muy generoso hoy de este recibimiento, de este espacio importante, y créeme que nuestro país tiene tanto futuro de encontrar jóvenes como tú que desde diferentes espacios y desde la política hoy quieren transformar a Colombia y salvar y encontrar ese potencial para mejorar las condiciones de vida de todos. Entonces, me encantaría que compartiéramos esos espacios. Estás hecho para grandes cosas y me encanta hoy poder expresarlo. Bienvenidos a Cambio y Fuera Podcast, un espacio para compartir historias, experiencias e inspiración. Una nueva conversación. Hoy tenemos una invitada muy especial desde el departamento de Arauca, la congresista y representante de la Cámara, Lina María Garrido, congresista de oposición, que la vimos haciendo ese discurso de oposición el 20 de julio en contra de este nefasto gobierno de Gustavo Petro. Congresista, qué gusto tenerla acá, primero en el departamento del Quindío y acá en nuestro podcast Cambio y Fuera. No, Nicolás, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que había visto en las redes y siempre pensé cuándo será el momento en que Cambio y Fuera podamos conversar sobre esto que ha sido debate nacional. Representante, siempre empezamos esta entrevista con una pregunta, es ¿quién es Lina María Garrido más allá de la política? Bueno, Lina María Garrido es una hija de Arauca, tengo 38 años de edad, hija de padres docentes, mamá de Samantha, una niña de 15 años, esposa de un policía en uso de su buen retiro. Tengo dos hermanas, un hermanito pequeño, una familia muy amorosa, muy temerosa de Dios, que me han brindado todo su amor y que me apoyan. Ellos son mi primera motor en todo este proceso político y de superación personal y mi gran red de apoyo. Representante, eres del departamento de Arauca, un departamento que ha sufrido la violencia en carne propia. ¿Cómo fue crecer en Arauca y cómo es la situación de orden público en el departamento? Mire, yo amo mi departamento, no hay mejor departamento, le agradezco a Dios tener el privilegio de haber nacido en Arauca. Son unos paisajes maravillosos, es una cultura linda, el joropo, la música, la gastronomía, los atardeceres, la riqueza hídrica. Tenemos un gran potencial, tenemos mucho que mostrarle al mundo, pero solo cuestiono y lamento que en mis 38 años no haya conocido un día de paz. Tal vez un poco de tranquilidad en algún gobierno, pero hoy creo que eso es lo que más me motiva a trabajar desde esos escenarios de tomas de decisiones y es poder llevarle paz a la gente, devolverle la esperanza y que puedan cumplir sus sueños en el territorio. Representante, estudiaste relaciones internacionales, tienes estudios digamos que estudios en estudios políticos, valga la redundancia, te especializaste en gerencia social, en mercadeo político, aparte de tu trayectoria, has tenido una trayectoria académica muy interesante. Quiero preguntarte, representante, ¿cómo pasar de la academia a la política? Porque vamos a hablar de un tema, fuiste concejal de Arauca. No, mira, ya cumplo 10 años de haber iniciado por primera vez este proyecto político cuando me lancé al Consejo Municipal, pero desde siempre dentro de mi formación profesional siempre quise encauzar a participar de estos escenarios. Tuve una gran experiencia, mi primera experiencia laboral siendo asistente de una representante a la Cámara en ese entonces, y ahí fue cuando me di cuenta que no quería estar del lado del político, sino que quería yo ser protagonista en la toma de decisiones y llevarle soluciones a la gente. Entonces, por eso, en el 2015, por primera vez participé del Consejo Municipal y ya llevo 10 años del Consejo
me lancé a la Asamblea Departamental en el 2019, el resultado no me favoreció, pero es porque Dios tiene un propósito diferente y era que llegara a la Cámara de Representantes. Representante, ¿en qué momento te diste cuenta que la política era tu vocación? Cuando me di cuenta que las soluciones que necesitaba mi departamento dependían de la política, de quienes tomaban las decisiones, de quienes honraban esa representación, esa confianza, de quienes podían asegurar y garantizar los recursos, de quienes podían luchar y ser la voz de los araucanos, quienes sin temor a defenderlos y hacer eco de ello, de sus preocupaciones, de sus, digamos, de los problemas que teníamos, lo podía hacer y ahí fue cuando decidí ser esa voz. Representante, en el Consejo de Arauca, ¿cuál fue ese proyecto de acuerdo o cuál fue lo que más te impactó que tú dices, le pude dejar a los araucanos esto como concejal, que te dio el paso para aspirar a la asamblea? Bueno, nosotros ahí trabajamos muchos proyectos con las mujeres, hicimos diferentes debates, en ese momento se hablaba mucho del proceso de paz, ahí estuvimos, fuimos de los grandes defensores, queríamos que los comandantes más bien participaran y estuvieran en la vida civil y hasta política con tal de dejaran de asesinar a la gente. Proyectos como Rempos, que fue una red de empoderamiento de las mujeres araucanas, fue también fundamental en ese momento, pero creo sobre todo que en la dignidad de la palabra, de lo que pudimos expresar en los grandes debates, fue lo que me permitió crecer políticamente. Representante, me contabas que aspiraste a la asamblea en el 2019, posteriormente a la Cámara de Representantes, te eliges representante a la Cámara en el 2022, llegas al Congreso, una mujer joven de Arauca. ¿Cómo fue ese día que te enteraste que eras congresista de la República? No, yo no lo podía creer, porque ya yo sabía que había perdido la asamblea y siempre está como el temor de volver a fracasar en estos procesos políticos, porque solo hasta el día que se cuentan los votos es que uno sabe qué tan exitoso pudo ser el proceso. Sentí un gran orgullo, un gran agradecimiento por Dios, por mi familia, por quienes me apoyaron y en ese momento reafirmé el compromiso de ser la voz de los araucanos en el Congreso. Representante, vamos a hablar de la oposición que le ha hecho al gobierno Petro, que ha sido una posición contundente y vehemente, de los proyectos también que tienes en el Congreso de la República, los proyectos de ley. Pero empecemos con algo. En la campaña presidencial de 2022, tú votaste por Gustavo Petro, le diste el voto, confiaste en él, una promesa de cambio para tu región que estaba olvidada por algunos mandatarios y dinamitó tu confianza y te defraudó. ¿Cómo fue esa experiencia decir apoyar a un gobierno como el de Petro que prometió un cambio que no cumplió y ahora hacer una posición contundente, vehemente y con argumentos? Exactamente, nosotros en esa segunda vuelta que decidimos, y como todas mis actuaciones en la política siempre son públicas, decidimos casi que dar un voto de protesta en ese momento en el que dijimos vamos a votar sin miedo, por la paz, con esperanza y por el cambio. Le di la oportunidad y la confianza a ese proyecto político, esperando que esas promesas incumplidas que habían hecho gobiernos anteriores esta vez realmente generaran satisfacción en la gente. Y una vez me di cuenta que aquí había una desconexión total, que no había liderazgo, que no había gerencia y que habían traicionado la confianza y se habían vestido de muchos disfraces y de muchas banderas, hoy soy la oposición más férrea, contundente y con mayor carácter, sin miedo a decir las cosas de la cara. Representante, en el último año te has convertido en una de las voces más fuertes de oposición del país. Y todos los colombianos vimos ese momento del 20 de julio, ese discurso de oposición con tu sombrero, que ahora nos cuentas un poco, tan fuerte contra el gobierno que estaba sentado al frente tuyo con sus ministros y demostraste su incompetencia, su incapacidad, su improvisación. Y ese discurso le llegó a todo el país. Estaban viendo millones de colombianos, nos sentimos, te lo digo, representados en ese discurso. Nos sentimos orgullosos, muchos hasta se nos salieron las lágrimas. Te cuento que mis abuelos lloraron cuando vieron el discurso y muchos recuperaron la esperanza. ¿Qué pasó? Quiero que me cuentes qué hay detrás de ese discurso de oposición, cómo fue el discurso y qué pasó después en tu vida. Bueno, el discurso de la réplica del 20 de julio simplemente fue el resultado de todo lo que yo he venido denunciando del gobierno, pero ese día en particular, tener al presidente Gustavo Petro y todos sus ministros que han hecho tanto daño al país, pues era una oportunidad que no podía desaprovechar de develar, de desnudar la verdadera incompetencia, la traición, la mentira, el engaño, el resentimiento que ha sido lo que ha rodeado al presidente Gustavo Petro y que nos ha llevado a una crisis en todos los sectores. Siento entonces que cumplí mi objetivo, que cumplí con el propósito que muchos colombianos en ese momento sentían y era que alguien de la oposición le pudiera decir las cosas en la cara, con la verdad, con el sentimiento que una mujer de provincia y de territorio como yo ha tenido que vivir con un gobierno que prometió el cambio y que terminó siendo un fracaso. Entonces, hoy me siento orgullosa, agradecida con las millones de personas que me han brindado su apoyo, que me han brindado sus mensajes, que han orado y siguen orando por mí,
porque creo que ese momento y esa réplica logró partir este gobierno en dos y que alguien con la fuerza, la contundencia y el carácter le pudiera decir las verdades a este gobierno. En la Cámara de Representantes eras la mujer más visible en este momento después de ese discurso de oposición y pasó algo muy interesante cuando hablas del cuadro. Yo quiero que me cuentes un poco donde tú haces ese símil entre los niños de Palestina que lógicamente nos duelen, pero cómo el gobierno es indiferente cuando se mueren los niños en La Guajira. ¿Cómo fue esa experiencia? No, yo tenía que decírselo porque es la indignación lo que representó mi discurso en ese momento y mis palabras en ese discurso y en esa réplica. La indignación de ver cómo todos los días se ufana, se jacta el presidente Petro, su gobierno y su bancada en el Congreso de la República de defender los derechos y la situación que sucede en Palestina, cuando aquí en Colombia, donde ellos por tantos años quisieron gobernar, se robaron ellos mismos la plata de los niños que le prometieron agua potable, se la robaron para manosear el Congreso, hay presidentes presos. Entonces, cuando yo veo que él en un Consejo de Ministros muestra con gran orgullo el cuadro del niño de Palestina para recordar esa realidad que están viviendo y que lamentamos todos, pues también dije, tengo que regalarle un cuadro para que cuando lo vea se dé cuenta, cuando vea la mirada de ese niño de La Guajira que se quedó esperando, que le llevan el agua potable, recuerde que su gobierno realmente traicionó esa confianza y que se robó los recursos sagrados que iban a mejorar y dignificar la vida de los niños de La Guajira. Después de ese discurso te han intimidado, tanto judicialmente, temas de seguridad, te han hecho amenazas que ponen en riesgo tu vida y tu integridad física y familiar también. ¿Cómo has logrado sopesar estos temas y seguir contundente con esa voz? Porque hasta el ministro Armando Benedetti te denunció. Nicolás, ha sido una arremetida total, pero yo debo decirlo, antes del 20 de julio ya tenía 4 amenazas del ELN y las disidencias de la FARC y el gobierno nacional. Ya con la muerte de Miguel Uribe queda más que ratificado que pocas garantías le da a quien ejercemos la oposición. Por supuesto, desde el 20 de julio mi exposición es mucho más grande, mi riesgo es mucho más grande. Pasó el atentado de nuestro compañero Julio César Tiana, representante del Huila, y no vemos hoy siquiera el primer llamado y el pronunciamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección. Entonces nosotros estamos, gracias a Dios, protegidos por Dios, por las oraciones de los colombianos, pero a merced hoy de los violentos sin garantías para nosotros poder desarrollar con tranquilidad este ejercicio que hoy se ha vuelto un gran riesgo y objetivo militar de todos los violentos. Representante, ahora antes de iniciar la entrevista hablamos de tu seguridad y yo creo que esta es una oportunidad para hacer esa denuncia. El director Augusto Rodríguez el año pasado, en diciembre, te quitó una camioneta, ahora no te han reforzado la seguridad. Digamos que no han pensado la visibilidad que tienes y esa voz tan contundente. Tú estás en riesgo y la ONP, a través de Augusto Rodríguez, el guerrillero del M-19, es indiferente a tu seguridad, tanto personal como familiar. Aprovechemos este espacio para hacer esa denuncia, que los colombianos sepan que los congresistas que están en la oposición no tienen las garantías mínimas para hacer ejercicio de oposición. Hemos perdido la vida de un gran líder de la oposición como es Miguel Uribe y eso de por sí ya tiene que darle claridad a los colombianos que no tenemos garantías. No entiendo por qué hoy Augusto Rodríguez sigue estando en la dirección de la Unidad Nacional de Protección. Él en noviembre del año pasado me dijo que iba a desmejorar mi esquema porque no estaban matando congresistas y miren la realidad que estamos sufriendo hoy los colombianos. No he recibido una sola llamada, no se ha mejorado mi esquema y a cualquier parte donde voy realmente la única que acude al llamado es a la policía, pero no tenemos las garantías. Lamento mucho que eso estemos pasando hoy, pero si esas son las estrategias para silenciarnos, para intimidarnos y para que la cobardía sea la que de ahora en adelante guíe nuestros pasos, están muy equivocados. Aquí estamos con la fe intacta, con la decisión de vida que tomamos y apuntándole a denunciar y exigirle a este gobierno todo lo que los colombianos hoy tanto adolecen. Cerrando este tema, ahora que estábamos entrando a iniciar esta entrevista, las personas de todas partes, adultos mayores, personas jóvenes, te pedían una foto y se sentían orgullosos. Alguna persona lloró ahora y te decía, eres una berraca, nos representas, y eso le da una alegría porque le volviste la esperanza a muchísimas personas y de verdad que reconozco eso y acá los quindianos pues lo estamos reconociendo. Representante, ¿cómo fue esa experiencia? O más bien te pregunto, desde el Congreso de la República, ¿cuál ha sido ese proyecto de ley que has acompañado en beneficio de tu región o en beneficio de los colombianos que tú creas que ha sido más representativo más allá del ejercicio de oposición? Mire, nosotros hemos liderado y acompañado más de 35 iniciativas legislativas, pero yo les voy a decir algo, y en ese sentido, el trabajo de oposición que hacemos es ser el muro de contención contra las lesivas reformas del gobierno de Gustavo Petro.
Por eso nosotros hemos acudido inclusive a las instancias judiciales para que los vicios de procedimiento y vulneraciones a nuestra ley quinta realmente tengan el peso suficiente para tumbar todo esto que hoy tiene en gran incertidumbre a los colombianos. No queremos que pase la reforma a la salud, vamos a tomar la reforma pensional. Hoy estamos haciendo un gran debate sobre el presupuesto, presupuestos inflados, desfinanciados, que quieren imponer sí o sí una reforma tributaria. Hoy el debate más importante se tiene que dar y de alguna manera hablarle con la realidad de lo que está pasando al país. Quieren aprobar una ley de sometimiento, darle más privilegios a los criminales, darle privilegios a quienes han sembrado tanto terror y tanta angustia en los colombianos, mientras el colombiano a pie que trabaja, que madruga, hoy se siente desprotegido. Entonces yo seguiré siendo esa voz, Nicolás, sin miedo, sin temor, con contundencia, con coraje y con el carácter que los colombianos merecen. ¿Qué mensaje de tranquilidad le podemos dar a los colombianos en estos momentos de incertidumbre? Hay una nación que resiste. Me siento muy orgullosa de todos los colombianos que hoy guardan la esperanza de que vamos a pasar la página, de todos los empresarios que hoy en día siguen apostándole a generar oportunidades, que están todavía en el territorio, que están todavía en el país y creen que este 2026 va a ser una oportunidad maravillosa de encuentro, que acudamos masivamente a las urnas, garanticemos que las elecciones se den con transparencia, tenemos que blindar a cada uno de los colombianos que decidan acompañarnos para salvar a Colombia. Creo que hoy todos los días ese mensaje de unidad, de fortaleza, de resiliencia y de resistencia tiene que estar más vivo que nunca. Pronto esta horrible noche tiene que cesar y ahí estamos todos con la firmeza en el corazón. Representante, ¿qué se viene para ti en el futuro? Te hemos visto recorriendo el país. ¿A qué se debe eso? No, estoy muy agradecida con los colombianos, como bien lo decía, llego a muchos departamentos, a muchas ciudades y encontrar que me reconocen, que me expresan su cariño, que me piden una foto. Desde aquí les digo a todos los que me vean cuando me reconozcan y quieran darme ese abrazo, lo necesito. Quieran brindarme esa oración, la requiero y la agradezco profundamente. Y si esa foto va a recordar que tuvimos la oportunidad de conocernos, de acompañarnos y abrazarnos en esta lucha, de verdad que es lo más significativo. Entonces hoy quiero decirles que paso de ser la voz de mi departamento Arauca, al que amo con todo mi corazón, y quiero ser la voz en el Senado de la República de todos los colombianos. Te veremos en una precandidatura al Senado de la República. Estoy seguro, es una mujer admirable, con un reconocimiento muy impresionante en todo el país. Estoy seguro que te veremos en el Senado en el 2026 con la ayuda de Dios en primer lugar. Representante, pasamos a la última sección, unas preguntas frescas, rápidas, para que me las vayas contestando. Un valor que nunca negocies. La verdad, Tu lugar favorito en Arauca. el río Arauca, el atardecer, Un plato típico en Arauca que tú digas infaltable. la mamona, Nicolás, infalsable. Acá, hoy estamos en el departamento del Quindío, lo has conocido un poco. ¿Qué te parece? No, mira, yo tengo grandes recuerdos, inclusive de niña, cuando vine a conocer el Parque de Café. Es una tierra muy productiva y ustedes deben sentirse muy orgullosos. Cafecito, guarapo. Los dos, ¿Qué música escuchas? de toda, de toda. Me encanta la salsa, el joropo, el vallenato, la cumbia, la carranga, Crossover 100%. total. Iguarito, cervecita, de vez en cuando una cervecita. Mire, yo me disfruto todos los espacios sociales en los que comparto. Entonces, no tengo ninguna exclusividad. Al contrario, en lo que me brinden, yo le jalo. Eres una mujer extremadamente sencilla. Una frase que te inspire. Dios repele a aquellas almas que están destinadas para la batalla. Creo que no podemos conformarnos y no podemos bajar los brazos. Hoy sí estamos destinados a trabajar y construir, no podemos desconocer ese llamado. Representante, muchísimas gracias por primero venir al departamento del Quindío, por aceptar la invitación de nuestro podcast Cambio y Fuera. Mándale un mensaje final a los quindianos que te están escuchando hoy. Bueno, gracias por recibirme con tanto cariño. Tienen una tierra maravillosa, productiva, gente llena, trabajadora, generosa, amorosa, cálida. De verdad que este país merece y el mundo merece seguir conociendo todo aquello hermoso que ustedes tienen para brindar. Siempre, siempre estaré agradecida de volver y de poder saludarlos. Gracias por tanto amor y tanto cariño. Representante, gracias a ti, una entrevista muy bacana, de verdad que te conocí hoy, una mujer admirable y bueno, esperamos que no sea la primera vez que vengas al departamento este año y como senadora de la República también espero que vengas acá a defender esta región. Nicolás, muchas gracias, de verdad que eres muy generoso con todo tu equipo, muy generoso hoy de este recibimiento, de este espacio importante y créeme que nuestro país tiene tanto futuro de encontrar jóvenes como tú
que desde diferentes espacios y desde la política hoy quiere transformar a Colombia y salvar y encontrar ese potencial para mejorar las condiciones de vida de todos. Entonces, me encantaría que compartiéramos esos espacios. Estás hecho para grandes cosas y me encanta hoy poder expresar. Representante, muchísimas gracias por esas generosas palabras y a todos muchísimas gracias por escucharnos. No olviden vernos a través de nuestras plataformas Cambio y Fuera Podcast.